Bueno, Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos en una clase más de nuestro curso de neumatología o del Espíritu Santo. Y no nos estamos saltando nada en cuanto a estudiar la persona del Espíritu Santo. Estamos estudiando libro por libro de la Biblia sobre lo que la Escritura tiene que decir sobre el Espíritu Santo. En esta ocasión vamos a estar estudiando sobre el Espíritu Santo en la carta de Primera de Juan. Dice, hay 6 pasajes que nos interesa considerar en la primera carta del apóstol Juan. Cada uno de ellos arroja algo de luz sobre nuestra comprensión en la obra del Espíritu Santo. Entonces nosotros damos cuenta de un punto muy importante. Para hablar del Espíritu Santo, o para preparar una enseñanza, un estudio bíblico, o ya sea mi estudio personal sobre el Espíritu Santo, es necesario que lea todos los pasajes sobre la Biblia que hablan del tema que quiero estudiar. Entonces, primera de Juan 2:20, el apóstol les dice a los cristianos que estaban siendo sometidos a las presiones de diversas herejías y facciones. Todos ustedes, en cambio, han recibido, dice, la unción del santo la unción del santo, de manera que conocen la verdad. El autor contrasta la verdad de parte de los lectores de su carta con la enseñanza herética de aquellos que se han apartado de la iglesia. Según Juan, tal fidelidad es atribuible al hecho de que ellos poseen la unción del santo. Este crisma o unción probablemente se refiere al don o a la llenura del Espíritu Santo en el momento del bautismo. Aquí santo sería un título que designaría a Dios o a Cristo. Sea como fuere, parece haber en esta oración un deliberado juego de palabras, ya que la unción se refiere al Espíritu, quien es el que unge, y santo aclara de quién se trata. De este modo, la protección o mejor prevención contra el anticristo estaría en la unción o la llenura del Espíritu Santo que los creyentes han recibido. Es decir, es la presencia viva y poderosa del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, cuando leemos primera de Juan 2:20, que dice que más vosotros tenéis la unción del santo y no necesitas que nadie te enseñe porque tienes la unción, no se está refiriendo a que no necesitamos maestro. Y estaba hablando, conversando con un hermano sobre una batalla que estamos librando cuando queremos compartir conocimiento bíblico. Hay cierta batalla con un cierto sector de la iglesia que dice, no, yo no necesito un maestro, yo no necesito teología, yo no necesito estudiar porque yo tengo el Espíritu. Y hay algunos citan Juan para decir, bueno, mira, pero Juan dice que los que tienen al Espíritu ya lo saben todo y no necesita que nadie les enseñe. Entonces, Juan ni por cerca estaba tratando de decir eso. Lo que Juan estaba diciendo en el contexto de la carta es que los que son discípulos de Cristo conocen la verdad del Evangelio y no necesitamos que ningún hereje, ningún falso maestro nos venga a enseñar. Eso sí, no necesitamos. Entonces, Juan lo está diciendo porque sería contradictorio que no necesita la iglesia maestro, o que los hermanos no necesitan maestro, o que los hermanos no necesitan estudiar la escritura, sino más bien lo que Juan está diciendo es que los discípulos de Cristo no necesitan escuchar a falsos maestros, a herejes, porque nosotros tenemos la verdad del evangelio, que como usted sabe, eso es mediante el Espíritu. Entonces, una buena tarea contrarrestar a este pasaje es que nosotros siempre procuremos instar, animar, apoyar a los hermanos en la fe a que puedan estudiar la escritura, a que puedan estudiarla con seriedad, a que puedan tener la misma responsabilidad que nosotros estamos teniendo al estudiar la escritura. Yo personalmente, por ejemplo, con todos mis amigos, con todas mis amistades, yo siempre les estoy instando, estudien un curso, estudien algo, estudien teología, prepárense para el ministerio. Y
Yo conozco opciones, conozco lugares, ya sea nacionalmente, internacionalmente, de todos los niveles. Yo siempre le digo a las personas, estudien, no se queden sin estudiar, necesitamos estudiar, necesitamos aprender. Por eso es importante siempre que usted pueda, por ejemplo, recomendar a alguien para que tome estos cursos, para que aprenda con usted, sepase que es como estamos ganando alma. Solamente que en esta ocasión estamos trayendo a un hermano, a un ministro, para que pueda prepararse también con la palabra del Señor, porque yo les digo, el acceso al estudio teológico serio, formal, muchas personas no saben dónde encontrarlo, desean buscarlo, desean aprender, pero yo conozco muchas personas que no saben por dónde empezar, entonces esta es una buena oportunidad para empezar. Dice Primera de Juan 3:24, leemos, el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Porque el Espíritu que nos dio, la idea vuelve a repetirse con leves cambios en el capítulo 4, versículo 13. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. La experiencia de una relación de comunión permanente entre Dios y el ser humano y del ser humano con Dios solo puede alcanzar el nivel de una profunda convicción personal a través de la recepción y posesión del Espíritu que Dios nos ha dado. Si somos obedientes a la voluntad revelada de Dios, el Espíritu que hemos recibido cuando creímos y fuimos bautizados en Cristo permanece con nosotros como un don permanente. La presencia continua del Espíritu en nuestro ser interior queda fuera de toda duda, tanto por nuestra conciencia de su presencia y operación dentro de nosotros, como por el testimonio de nuestra vida. Ahora, voy a hacer un paréntesis con eso. Nosotros constantemente estamos con la mente de David. No queremos perder la presencia del Espíritu Santo. No queremos perder la unción. No queremos perder la llanura. No queremos perder la presencia. Vamos a dejarlo ahí. Ya ha llegado un punto en la vida de algunos cristianos que quizás han decaído espiritualmente, quizás han cometido alguna falla, algún error, y ellos comienzan a sentirse inseguros y piensan, no, ya Dios me abandonó, yo ya no tengo el Espíritu Santo, y hay una cuestión, ¿cómo yo puedo saber que yo realmente tengo el Espíritu Santo o no? Porque mire, hay algunas personas que piensan esto porque no sienten la presencia de Dios. Ellos dicen, bueno, yo estoy orando, pero yo no siento a Dios. Yo estoy alabando, pero yo no siento a Dios. Hago muchas cosas, pero no estoy sintiendo la presencia de Dios. ¿Significa esto que yo he perdido la presencia de Dios? La presencia de Dios depende de que yo lo sienta a Él. Mira, Dios está en este momento con nosotros y no lo estamos sintiendo quizás. No estamos sintiendo los ríos de agua viva. Entonces, ¿cómo yo puedo tener conciencia? ¿Cómo puedo yo saber que realmente he perdido la presencia de Dios? Porque sabemos que se puede, ¿no? Cuando yo dejo de interesarme por todo lo que tiene que ver con Dios, tenga por seguro que yo realmente he perdido la presencia del Señor. Porque ¿qué es lo que pasa? Mientras está la presencia de Dios en nuestra vida, nosotros tenemos interés por las cosas espirituales. Por ejemplo, yo puedo estar decaído espiritualmente, puedo estar bajoneado, como se diría, pero yo estoy preocupado por mi situación espiritual. Ahora, como yo estoy preocupado por asuntos espirituales, eso significa que el Espíritu Santo está trayendo a mi vida esa preocupación. Es decir, nadie que no tenga el Espíritu Santo se va a preocupar por las cosas de Dios. Entonces, tener el Espíritu no se trata si lo sentís o no lo sentís, si hablas en lengua o no hablas en lengua. No, mientras estés preocupado por Dios, estés preocupado por ser santo, estés preocupado por acercarte a Dios, puedes estar seguro que tienes al Espíritu Santo. Generalmente las personas que no tienen interés absoluto
que Dios y su palabra son realmente las personas que no tienen el Espíritu. Ahora, primera de Juan 4:1, leemos: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por Dios, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Estas palabras se expresan en un contexto en el que evidencialmente no era fácil distinguir entre los falsos profetas y los verdaderos. Juan provee de una prueba práctica y efectiva para sacar a la luz la verdad y la mentira. Cuanto más extraordinarios son los dones y cuanto más beneficio pueden reportar para la edificación de la iglesia, como los dones de profecía y enseñanza, tanto más Satanás estará interesado en imitarlos y engañar a los creyentes con dones falsos. Esto hace que sea imprescindible saber cómo distinguir entre el don del Espíritu y el Espíritu y los espíritus que no son de Dios. Mira, yo personalmente, durante mi formación como ministro del Evangelio, crecí a la par de muchos hombres de Dios que yo respeto, que realmente yo sé que Dios los usa, que realmente tienen una voz profética, que realmente tienen palabra y palabra de Dios. Y saben que son gente que yo escucho y por la integridad de la persona y por el buen testimonio, saben que yo confío en esa persona. No, no es que crea que sea infalible, pero es que uno se gana el respeto, uno se gana la confianza. Entonces, esto pasa con estos hombres de Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede? No toda persona que pretenda venir a dar una palabra de parte de Dios realmente viene de Dios. Eso es algo que ya sabe usted. Pero lo que yo quiero decir con esto es lo siguiente. La iglesia pentecostal debe tener el carácter de juzgar los espíritus, juzgar la profecía y juzgar a los profetas. Eso es algo bíblico. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos miedo, tenemos temor de blasfemar en contra del Espíritu, de negar al Espíritu. Yo sé que hay un temor reverente, por eso nos juzgamos muchas veces estas cosas, pero mire, la Biblia nos manda a juzgar estas cosas. No es que seamos pecadores, la Biblia nos manda a no creer en todo espíritu. Ahora, Pablo dice, no menosprecien las profecías. Yo puedo escuchar a una persona y puede venir a mí, independientemente de quién sea predicador, sea un hermano en la fe, quizás algún día usted. Yo lo escucho con mucho respeto, ¿ya? Yo lo escucho, me da la palabra y si yo sé que la palabra viene de Dios, bueno, yo me sujeto. Honestamente, yo me sujeto. Ahora, si la persona viene y me dice, sí, te dice el Señor, y comienza a decir cosas incoherentes, comienza a decir cosas contradictorias, es incómodo. Pero lamentablemente tengo que decirle a la persona, esa palabra que me has dado, tengo que decir que no es de Dios. Quizás es algo de tu mente, es algo de tu cuerpo, es algo que quizás has creado en tu mente, pero no creo que sea de Dios por esta y por esta razón. Ahora, la persona que da la profecía no debería de sentirse ofendida si alguien le dice, te equivocaste. Mira, somos humanos, podemos equivocarnos, o sea, podemos equivocarnos, eso puede pasar. No es que estamos mandando al infierno a una persona, pero hay dos cosas. La persona que da la profecía, la persona que pretende hablar por el Espíritu Santo, debe de estar dispuesta a ser juzgada y no puede molestarse. Y bueno, los profetas del Antiguo Testamento no tenían temor absoluto, ellos sabían que Dios hablaba. Pero deben de haber las dos cosas. El que habla de parte de Dios debe de estar tranquilo al que la iglesia lo juzgue, y la iglesia y los creyentes debemos de juzgar con justo juicio, considerando siempre a nuestros hermanos como hermanos, ¿no? Ahora, ya si la persona comienza a decir cosas raras, cosas que caen en herejía, pues tampoco yo creo que todos seamos hermanos, ¿ya?
yo no creo que todos en la iglesia necesariamente sean hermanos. Hay que tener cuidado porque la palabra hermanos es una palabra que implica mucho y no sea que hagamos mentira en decirle hermano a alguien que no es hermano, ¿no? Entonces, primera de Juan 4:6. Juan presenta al Espíritu como el Espíritu de la verdad. En el contexto en el que aparece la expresión, evidentemente se refiere a la verdad central de la confesión cristiana, que es la persona del Señor encarnado, Jesucristo venido en carne, contra las herejías que prevalecían en su día, que negaban la realidad de la encarnación, ebionismo, docetismo y agnosticismo. Yo les voy a subir unos pequeños PDF que les va a explicar con más calma en qué se refiere esta herejía. Juan establece esta convicción de fe cristiana como piedra de toque para discernir si un espíritu profético es falso o no. Un espíritu profético es auténtico de Dios si el resultado de la operación del espíritu de la verdad y en consecuencia confiesa que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. Por otro lado, siguiendo su argumentación en versículos anteriores, Juan señala en el versículo 4:6 que hay dos espíritus que operan en el ser humano de manera excluyente: el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. El primero es el que opera aquellos que son de Dios, mientras que el segundo es el que tiene cautivo a los que no son de Dios. Dice, además es posible saber si alguien es de Dios o no, según escuche o no el testimonio que da el Espíritu de verdad a través de creyentes auténticos. Todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Es decir, si quienes reciben el mensaje reconocen que Jesús, ¿quién es? Estos son de Dios. Si ellos no lo reconocen, no son de Dios. En otras palabras, Juan presenta aquí otra prueba para determinar si el que profetiza o enseña es el espíritu de la verdad. Esta prueba es de aplicación más fácil, generalmente no menos segura en su resultado que la planteada en 1 Juan 4:1. Se trata de la disposición de aceptar el testimonio de los maestros y profetas de la verdad, que están autorizados por el Espíritu mismo. Ninguna persona que haya sido enseñada por el Espíritu de Cristo va a rechazar el testimonio presentado por los mensajeros debidamente acreditados y autorizados por el Espíritu. Se trata de ese mismo Espíritu de un mismo mensaje. Ahora, un pequeño paréntesis. Miren, por ejemplo, hablando del juzgar. La iglesia debe de tener la capacidad de poder juzgar. Ahora, nosotros para juzgar necesitamos juzgar según la palabra, juzgar según la Biblia. Y qué triste que hay muchas congregaciones que no tienen el discernimiento para poder juzgar las situaciones porque carecen de formación bíblica, carecen de discipulado, carecen de formación ministerial. Mire, la iglesia debe tener este ministerio. Están las clases de discipulado, que son clases elementales que se les da a todo creyente. En estas clases se les enseña las verdades fundamentales, lo básico, lo esencial. La escuela luego se estaba haciendo una serie de videos de discipulado, no sé si han subido recientemente, pero ese es un ejemplo de lo que se hace con los discípulos, con los creyentes. Ahora, el que quiere profesar un ministerio, quiere hacer algo más, aparte de solamente ser un miembro de la iglesia, debe de tener ya una formación un poco más avanzada, estudios bíblicos más profundos, y tiene que estudiar más, tiene que preparar más, hasta el punto pues que el pastor de la iglesia tiene que ser una persona realmente preparada. El pastor de la iglesia debe ser una persona que debe de tener formación bíblica y teológica, de preferencia, si puede una licenciatura en teología. Pero, ¿cuál es el punto? En que la educación teológica es parte esencial de la iglesia, ya sea desde el nivel más básico hasta los niveles más avanzados. La iglesia debe de poder tener este desarrollo de formación doctrinal. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que como no todos los ministros o no todos los pastores a veces tienen esta formación, entonces a veces no pueden dar ni siquiera lo elemental, a veces ni siquiera pueden dar formación
para obreros, para ministros. Entonces hay un déficit educacional. Entonces cuando hay este déficit, no juzgamos las situaciones quizás como deberíamos. Por ejemplo, un buen ejemplo que yo estoy viendo acá es, por ejemplo, una iglesia para la cual yo trabajo. Yo trabajo para una iglesia Asamblea de Dios, yo doy clases y el pastor de la iglesia me contrató como profesor para la iglesia, para dar unas clases aparte. ¿Por qué razón? Porque él no tenía quien puede enseñar. Tenía un material de teología, de seminario de Brasil, pero ninguno de los obreros, diáconos, presbíteros que tenían iglesia, ninguno podía enseñar nada de ese material porque es material avanzado. Entonces, ese es un buen ejemplo. Entonces, cada pastor debería poder contratar, si ellos no tienen, si no tienen en la congregación a alguien formado, si no hay, cada pastor debería de buscar a alguien que sí tenga la formación y que pueda enseñar a la iglesia. Pero eso es poco. Eso es poco, eso es raro. Invitamos a predicadores que vengan, nos traigan avivamiento, nos traigan fortalecimiento y eso, gloria a Dios, eso es muy bueno. Pero la parte educativa de la iglesia, ¿dónde queda? ¿Dónde están los pastores que están realmente preocupados para que ese pueblo pueda prepararse en la palabra del Señor? Mire, todo esto tiene que ver con el Espíritu, porque el Espíritu nos guía a la verdad y el Espíritu nos guía a la palabra, pero ¿cómo nos va a guiar el Espíritu si no nos estamos preparando en la palabra? Entonces, Juan, en primera de Juan 4:13, el apóstol presenta una de sus características, los pasajes trinitarios. Juan comienza afirmando la acción del Espíritu como prueba de la permanencia divina a nosotros. Y luego señala, y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Juan es quien expresó con más claridad que ningún otro autor del Nuevo Testamento la doctrina cristiana de la Trinidad. En estos versículos, la verdad de Dios como uno en tres personas es expresada en toda su dinamismo. Dios es Espíritu Santo, da testimonio de que Dios el Padre ha enviado a Dios el Hijo para ser Salvador del mundo. No hay discusión aquí en cuanto a cómo tres personas pueden ser un solo ser, lo cual fue el centro de reflexión teológica en los tiempos de la iglesia primitiva, en los primeros años de la iglesia. Mire, voy a mostrarle algo. Voy a mostrarle algo. Yo creo que usted conoce esto, teología sistemática de Portland. La iglesia cristiana, hermano, no desarrolló esto de la noche a la mañana. Toda una sistematización de las doctrinas teológicas, esto no nació de la noche a la mañana. La iglesia primitiva pasó por todo un proceso de reflexión teológica en el cual se estaba definiendo cuestiones cristológicas, cuestiones neumatológicas, cuestiones eclesiológicas, y vamos a ir viendo cada materia de teología sistemática, pero yo quiero darle un punto. La reflexión teológica de la iglesia fue creciendo, madurando y desarrollándose hasta que hoy en día podemos disfrutar de una rica sistematización teológica de las doctrinas bíblicas. Hoy más que nunca somos privilegiados en tener acceso a esta educación. Dice, dice, no pretende discutir cuestiones ontológicas, sino más bien mostrar la operación de las tres personas de la Trinidad en función de su propósito redentor para con la humanidad. O sea, Juan no estaba pensando en dar un tratado teológico sobre la Trinidad, pero Juan sí nos está diciendo que en la redención de la humanidad, las tres personas de la Trinidad están operando, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el Espíritu glorifica al Hijo, y el Padre glorifica al Hijo, y el Hijo glorifica al Padre, y hay una economía trinitaria. Entonces, yo no entiendo cómo hay pentecostales que no creen en la Trinidad, que dicen que tiene que ver con Roma, que tiene que ver con el catolicismo romano. ¿Sabe qué? Yo les digo algo, y esto va a ser serio. Los pentecostales que no creen
en la Trinidad, con todo el peso de la palabra, están cayendo en una herejía, oiga muy bien, tan peligrosa que puede comprometer su salvación. Es fuerte. Por eso yo le digo, un curso de cristología es fundamental. Porque mire, nuestra salvación se define por la fe en Cristo, ¿correcto? Okay. Pero si mi fe en Cristo es errónea, si yo creo incorrectamente en Cristo, si yo creo en otro Cristo, que no es el Cristo, que no es el Cristo bíblico, que no es el Cristo de la fe, entonces hay un gran problema con mi salvación ahí. Hay un gran problema, porque ya no estoy creyendo en el Cristo de la fe, estoy creyendo en un Cristo diferente. Entonces, yo les digo algo, los pentecostales que no son trinitarios, ellos están bordeando en herejía, y si me preguntan a mí sobre la salvación de ellos, sonará un poco duro lo que voy a decir, pero yo honestamente no sabría decirle si son o no son salvos este tipo de personas. Algunas personas dicen que sí, otras dicen que no. Yo la verdad no sabría decirle si sí o no, porque la gravedad, hermano, la gravedad de negar la Trinidad es un problema muy serio. Porque cuando las personas que niegan la Trinidad niegan de la siguiente forma. Ellos dicen, no, el Espíritu Santo no existe, es Cristo en el Espíritu. No, el Padre no existe, lo que es Cristo, Cristo es el Padre. Y Cristo lo es todo. Entonces, están negando el Espíritu. No le están dando la personalidad individual que tiene. Están negando el Padre. No, es serio, hermano, es serio. Miren, si creer lo que nosotros creemos es la base de la eternidad de nuestra vida. O sea, importa demasiado en quién y cómo creemos. En conclusiones, primera de Juan 4:13 al 15, Juan establece la certeza de nuestra permanencia en Dios al reunir varias consideraciones anteriores y combinarlas todas ellas en su tema predilecto, que es el amor. De esta manera, la pregunta inicial apunta hacia dónde la experiencia del amor mutuo como prueba de Dios permanece en el creyente. Bien, hacemos con eso un poco más porque está diciendo un poquito de lo mismo. Bien, vamos a ver esto más. Y de ahí saltamos a Apocalipsis. Primera de Juan 5, 6 al 12 dice, encontramos evidencias del trasfondo de la discusión y el debate teológico que confrontaban las iglesias en las que Juan cumplía su ministerio. Una gran variedad de falsas enseñanzas y herejías amenazaban la integridad del testimonio cristiano auténtico y su interpretación según la tradición apostólica. En este pasaje, el apóstol presenta a varios testigos que prueban la verdad de que Jesús vino realmente de Dios y que realmente murió como el único Hijo de Dios. Voy a explicar un poquito esto. Para eso, quiero que vayamos directamente al texto. Dice Juan, este es el que vino mediante agua, sangre y Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre, el Espíritu es el que da testimonio. Porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Es que yo no entiendo cómo alguien puede negar esto. Y los tres son uno. Y los tres dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Dice, si recibimos el testimonio del hombre, mayor es el testimonio de Dios, porque el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de eso. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida y el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Ojo con esto. Pongamos atención a esto. Juan nos dice que el Padre ha dado testimonio del Hijo. Juan 3:16 también dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que envió, entregó a su Hijo. ¿Para qué? ¿Para qué lo mandó? Para salvar.
Ahora, ¿cuál es el problema? Había una de las tantas herejías que existía en el tiempo primitivo, se conoce como docetismo. Y el docetismo propone de que Jesús realmente nunca se hizo carne. Que Jesús realmente no tenía un cuerpo físico. Que Jesús era un espíritu. Que no era carne. Porque en el pensamiento griego, la idea de que Dios, que es espíritu, se haga cuerpo o se haga materia, es inconcebible. Porque los griegos atesoraban más lo espiritual, lo intangible, a lo material. Para los griegos todo lo material era malo. La carne y todo eso es malo. Por eso hay que tener cuidado, hay que tener un pequeño de cuidado. Sí, la Biblia habla muchas veces en un sentido negativo del cuerpo, pero también la Biblia habla en un sentido positivo del cuerpo, diciendo que el cuerpo es templo del espíritu, diciendo que el cuerpo va a ser transformado, diciendo que el cuerpo también es creación de Dios. Entonces, yo tengo un poquito de cuidado cuando las personas solamente dan cierto énfasis con el aspecto espiritual y como que lo material lo denigran mucho. Yo quiero recordar que tanto carne y espíritu, ambos son creación de Dios. Entonces, habían varias falsas enseñanzas, pero estos falsos maestros daban mal testimonio de quién era Jesús. O sea, ellos daban una mala presentación de quién es Cristo. Entonces, todas estas personas que estaban presentando una mala representación de quién es Cristo, estaban negando el testimonio del Padre. Por ejemplo, en el sector académico hubo algo que hasta hoy sigue dándose, que se conoce como el Jesús histórico, las búsquedas del Jesús histórico. Y para eso, permítame buscar algo. Creo que le voy a mandar este artículo. Bueno, que también tiene que ver con lo que estamos viendo. A ver, vamos a ver. Voy a mandarles un artículo también. Les voy a dar bastante para él. Ok, ya. ¿Dónde empezar la investigación sobre la persona de Jesús? ¿Qué hizo Jesús hacia Ok, voy a mandarles este capítulo acá. ¿Dónde empezar la investigación del Jesús histórico? Hubieron varios académicos y es algo que actualmente existe todavía y hay diferentes corrientes con eso. Se trata sobre el Jesús histórico y el Jesús de la fe. Y algunos académicos, y yo quiero decirles, no todo lo que hay en el mundo académico, no todos los teólogos son buenos teólogos, no todos los teólogos dan buenas enseñanzas, no todo lo que brilla es oro. Y en la academia no todo es bueno. Por lo menos los nombres que usted ve en esa lista son teólogos conservadores, evangélicos, que creen igual que nosotros. Entonces hubo una investigación y hubo un grupo de personas que dijo, y el grupo más famoso en todo esto se conoce como el Seminario de Jesús, que es un seminario que dice que lo que dice la Biblia de Jesús no es verdad. Oiga bien, lo que dice la Biblia de Jesús no es verdad, que el Jesús de la fe, el Jesús teológico, el Jesús deificado es producto de las conclusiones teológicas de la iglesia y que en realidad el Jesús histórico, el verdadero Jesús que existió en la historia, era solamente un carpintero, un maestro, un revolucionario, un revolucionario espiritual. Y creo que en la introducción de este libro nos habla sobre quién era Jesús realmente, según esas personas. Entonces, todas estas búsquedas académicas les llevaron a varios teólogos a decir que el Jesús de la Biblia no es en realidad el Jesús histórico. El Jesús histórico era nada más un maestro, un revolucionario, alguien que estaba trayendo una enseñanza espiritual, pero que él no era el Hijo de Dios. Que él realmente no murió y resucitó en la cruz del Calvario. Todo ese cúmulo de falsas enseñanzas
niegan el testimonio que el Padre da del Hijo. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero quien niega el testimonio que el Padre da del Hijo, para mí, no ha creído en el verdadero Jesús, ha creído en otro Cristo. Por lo tanto, salvo que sea, yo lo dudo, honestamente. Amén. Yo les voy a mandar, terminando la clase, 2 artículos de este libro. Si lo pueden comprar, mucho mejor. Yo lo leí completo, este libro, y la verdad que lo disfruté. Ahí está la evidencia, 100% leído. Se llama Jesús bajo sospecha, una respuesta a los ataques contra el Jesús histórico de la editorial Click. Pero yo le voy a mandar estos dos capítulos para que usted lo pueda leer. Yo le digo, léalo completo. Son capítulos sabrosos, muy buenos. Tienen muy buenas respuestas. Ahora bien, ¿cómo estamos de tiempo? Bien, nos da el Espíritu Santo en Apocalipsis. El libro de Apocalipsis se presenta en la forma de una carta a las iglesias de Asia Menor. El género epistolar se ve en la manera en que el autor, el apóstol Juan, abre el escrito y lo cierra con una salutación de manera de las epístolas paulinas. Juan menciona la fórmula gracia y paz, con la que Pablo encabeza el saludo de la mayor parte de sus cartas. Al igual que Pablo, Juan también señala como fuente de esta gracia y paz al Padre y al Señor Jesucristo, pero agrega una tercera fuente, el Espíritu. Según él, la gracia y la paz que desea a las iglesias en Asia viene del Padre eterno, de parte de Jesucristo y de parte del Espíritu Santo. Entonces, los 7 espíritus. El lenguaje hermético de Juan en su Apocalipsis hace que no siempre se detecte con facilidad la mención de la persona y la obra del Espíritu Santo. Nada parece más claro en ese sentido que el uso frecuente de la frase los 7 espíritus de Dios. La expresión los 7 espíritus aparece 4 veces en Apocalipsis. Indudablemente, la frase designa directamente al Espíritu Santo. Su posición entre el Padre eterno y el Cristo glorificado lleva a esta inferencia, especialmente si se toma en cuenta que en el capítulo 1, versículo 4, tenemos una salutación que es el hecho de una bendición. Además, en el 4:5 se dice que estos 7 espíritus ardían como 7 antorchas de fuego delante del trono. La asociación del fuego con el espíritu es bastante común en el Nuevo Testamento. Y en el 5:6 se indica que fueron enviados por toda la tierra, por el Cordero, por sus 7 ojos, lo cual describe bien la relación íntima entre el Señor y su espíritu. Y se sabe que el número 7 es un lenguaje simbólico que viene a representar la plenitud. Entonces, así como se menciona los 7 espíritus de Dios y así como se menciona los 7 ojos del Cordero, nos están mostrando que la plenitud de Dios se encuentra tanto en el Hijo como en el Espíritu. Probablemente bajo la influencia de Isaías 11:2, en la versión de la Septuaginta, se desarrolló hacia finales del siglo I cristiano una concepción séptuple del Espíritu y de sus actividades, representación del Espíritu. Los 7 espíritus de Apocalipsis obviamente denotan al Espíritu Santo, ya que se los menciona como se indicó en un contexto trinitario. Sin embargo, es probable que la influencia de Zacarías 3:9, combinada con el hecho de que Juan está pensando en las 7 iglesias en su contexto, sea más determinante que Isaías 11:2. De hecho, el texto de la Septuaginta no parece ser de mucha importancia en general. En Apocalipsis, así pues, los 7 espíritus de Apocalipsis deben ser entendidos más bien como una manera imaginativa de referirse a las 7 operaciones del único Espíritu Santo. Juan no caracteriza a estos 7 espíritus como individuales. Tal literalismo no es parte de su diseño poético. En Apocalipsis 5:6 se dice que los 7 espíritus son los ojos del Cordero y que son enviados por toda la tierra. Aquí la misión del Espíritu, quien es el Espíritu de Cristo, es representada poéticamente y se declara que es universal su alcance por
toda la tierra. Así que aquí tenemos un claro ejemplo de por qué debemos de tener cuidado en ser tan literalista con el Apocalipsis. El espíritu de profecía. Juan comienza su carta haciendo referencia a su experiencia personal. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu, dice Juan. La expresión vino sobre mí el Espíritu o me llevó el Espíritu aparece 4 veces en Apocalipsis. Esto significa que Juan tuvo 4 visiones bajo el poder del Espíritu Santo. Las experiencias de Juan fueron muy similares a las del profeta Ezequiel, especialmente en ocasión de su llamamiento al servicio. El Espíritu Santo tomó plena posesión y control de él, y el apóstol pudo ver otra dimensión. Es bajo la inspiración del Espíritu que Juan elabora su profecía. Toda profecía dentro de la nueva dispensación o pacto, así como ocurre bajo el antiguo pacto, es debida a la operación del Espíritu de profecía. Más adelante, en el capítulo 19, versículo 10, Juan menciona al espíritu que inspira la profecía. Es interesante notar que esta es una descripción rabínica común del Espíritu de Dios. En Apocalipsis encontramos el testimonio cristiano expresado de una manera particular en que obra el Espíritu Santo y por el cual comunica su pensamiento y voluntad a la Iglesia Apostólica. El espíritu en este libro es sobre todas las cosas el espíritu de profecía. Es interesante notar que los apóstoles y los profetas son los únicos ministerios reconocidos en esta carta y el orden profético es prominente a lo largo de todo el escrito. Los profetas eran miembros de la congregación que se distinguían por su espíritu, es decir, por la inspiración divina y espiritual que operaba en ellos. El Dios que inspira a los profetas, esta inspiración profética era el resultado de los poderes espirituales que estas personas recibieron como consecuencia de su relación especial con el Espíritu de Dios en su carácter como espíritu profético o de profecía. Bien, eso ya lo entendemos. El Espíritu dice a la iglesia. Esta frase se repite en cada uno de los mensajes a las 7 iglesias. En cada caso, la frase aparece hacia el final de cada uno de los mensajes a las iglesias y generalmente se formula así: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En razón de que cada mensaje comienza con una fórmula que lo atribuye al Cristo glorificado, la voz del Espíritu es identificada como la voz de Cristo en cada caso. El Espíritu aparece entonces como el que habla en lugar de Cristo ascendido y glorificado, y no meramente como un representante enviado o delegado suyo. Su mensaje a las iglesias es idéntico con el mensaje de Cristo y no obstante es el suyo propio. El Espíritu habla por sí solo. Bien, vamos a ver estas dos cosas. El Espíritu unge. Juan conocía muy bien el espíritu de profecía porque ese espíritu divino fue el que lo ungió para la tarea de la recepción de la revelación celestial, que él registró en su carta al libro. Al referirse a una unción espiritual, Juan hace referencia a su propia experiencia personal. En Apocalipsis 1:10 dice: en el día del Señor vino sobre mí el Espíritu, y oí detrás de mí una voz fuerte como la de trompeta. Las expresiones vino sobre mí el Espíritu o me llevó el Espíritu aparecen 4 veces en Apocalipsis y probablemente se refirieron a la experiencia espiritual similar. Según algunos intérpretes, se trata de una experiencia similar a una suerte de éxtasis espiritual, que puede resultar en visiones, revelaciones divinas. Se trataría de un estado de exaltación mental en el que las facultades racionales ordinarias de la naturaleza humana son suspendidas y se sensibilizan las percepciones espirituales del individuo. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Quiero hacer un paréntesis, por si acaso alguien tiene pregunta. Dice, todo esto significa, como ya se indicó, que Juan tuvo 4 visiones bajo el poder del Espíritu Santo. Las experiencias de Juan fueron muy similares a las del profeta Ezequiel,
el Espíritu Santo tomó plena posesión y control de él y el apóstol pudo ver otra dimensión. Entonces, yo sé que el Espíritu Santo sujeta el profeta y todo eso. Pero la historia de la iglesia, y esto lo va a leer bastante en el libro de Teilos sobre los primeros 500 años del Espíritu, en la historia de la iglesia, las experiencias estáticas, los éxtasis, esto de que hay gente que está orando y comienza a temblar y comienza a moverse, eso es histórico. Hay algunas iglesias reformadas que dicen, no, mira, eso es locura de los pentecostales, pero no. Antes de los pentecostales ya había gente que hablaba lengua. Antes de los pentecostales ya había gente que tenía visiones, tenía éxtasis, hay gente que temblaba mientras oraba. Eso no es característico del movimiento pentecostal solamente, aunque obviamente es algo que se resalta entre nosotros. Un buen historiador llamado Vino Encina relata sobre todas estas experiencias carismáticas en la historia de la iglesia. Mi punto con el espíritu de profecía en Juan es ver cómo el Espíritu Santo da estas experiencias a los creyentes. Entonces, a Juan se lo digo para escribir Apocalipsis, pero yo creo que el Espíritu Santo también puede dar nuevas experiencias a los cristianos. Obviamente no para traer herejías ni nada de eso, sino experiencias que fortalecen nuestra fe. Por eso, yo personalmente soy una persona que cree en las experiencias espirituales de las personas. Sueños, visiones, experiencias estáticas. Yo creo en todo eso porque narrativamente el Espíritu Santo ha operado de esa forma en el Nuevo Testamento. Yo creo que el Espíritu Santo no cambia. El Espíritu y la novia. La última mención del Espíritu Santo no podría ser más tierna que la que representa Apocalipsis 22:17. El Espíritu y la novia dicen, ven. Y el que escuche diga, ven. El que tenga sed, venga, y el que quiera, tome gratuitamente. Hay dos interpretaciones diferentes de este versículo. Por un lado, hay quienes toman la primera y la segunda línea como una apelación a Cristo, a que cumpla su promesa y regrese pronto a este mundo. La tercera línea sería una invitación a los sedientos a venir a Cristo. Por otro lado, parece poco probable que se pueda hacer esta diferencia entre las dos primeras líneas del versículo y la tercera. Es más claro tomar todo el versículo como una gran invitación a todas las personas a venir a Cristo. Si es así, el versículo presenta tres ideas importantes. Primero, hay una invitación del Espíritu y la novia, que es la iglesia. Lo que se nos ofrece en este versículo es que el Espíritu, por medio del mensaje profético, inspira a la iglesia, a la esposa de Cristo y a todos los creyentes para que se unan a él, a una invitación al mundo, para que acepten el mensaje de salvación. George Eldon Ladd, que es uno de los autores de Teología del Nuevo Testamento que estaba recomendando el día de ayer, dice lo siguiente: cuando el Señor venga, será demasiado tarde. Llegará un momento cuando el arrepentimiento será imposible, pero esa hora aún no ha llegado. Y hasta ese día, el Espíritu extiende la invitación a través de los profetas a los hombres de todas partes a que vengan a la iglesia. Repite la invitación diciendo, ven, aquellos que oyen y aceptan la invitación, agregan sus voces invitando a todos los que leen esta profecía a venir y a beber de el agua viva. George Eldon Ladd, el Apocalipsis de Juan, un comentario. Bien. Con eso terminamos nuestra perspectiva bíblica de lo que es el Espíritu Santo y vamos a empezar. Mañana, primeramente Dios, voy a grabar la segunda sección. Vamos a empezar con la perspectiva histórica en donde vamos a estar estudiando lo que el Espíritu Santo, lo que la iglesia ha creído sobre el Espíritu Santo, y lo primero que vamos a empezar es el Espíritu Santo en los primeros 500 años de la iglesia. Así que si no hay preguntas, Dios les bendiga, Dios les guarde, y yo en este momento voy a subir la clase grabada al Classroom y también voy a mandar al grupo los PDF del Jesús histórico para que ustedes puedan leerlo con más calma. Amén. 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 Listo, hermano. Dios les bendiga, que tengan muy buena noche. Bendiciones. Nos vemos
hasta la próxima semana en vivo. Yo mañana subo la clase grabada. Dios les bendiga.